Yo empecé como a tejer, pero era mi actividad solitario y era mi actividad de alguna manera como escondida. Sí. Yo hacía otras cosas, estudiaba y llegaba a la casa y se me quería desconectar, tejía. Si estaba aburrido, tejía. Si estaba contento, tejía. Para todo. Y hasta el sol de hoy pues sigue siendo así porque tejer sirve para todos los estados. Medellín, Torres de Bomboná, Oveja Gris Taller Creativo. Leonardo Benítez enreda hilos con sus manos para formar nudos y hacer accesorios en macramé. Hay hilos por todos lados para tejer en distintas técnicas, de todos los colores y texturas que se puedan imaginar. Hay prendas, muñequitos, accesorios y un sinfín de tejidos cerca de Leonardo. Pero además hay una máquina de coser negra en un mueble de madera que parece conocer toda su historia con el tejido. Pero un momento, si eres tejedor o tejedora, haz una pequeña pausa en este podcast y busca hilos y agujas para ponerte a tejer. Soy Carol Rojas y les doy la bienvenida a este episodio. El hilo azul. Un podcast que se teje. Me gustaría que empecemos conversando sobre esos recuerdos que tienes de casa. Por ejemplo, lo que me contabas en algún momento de esa máquina de coser que estuvo tapada con un trapito por mucho tiempo. Porque estaba dañada. Bueno, que ya nos vas a contar si efectivamente estaba dañada. Hablemos de esos recuerdos, digamos como de esa infancia, en los que empieza, digamos, a aparecer el tejido o la costura o esas actividades que se pueden hacer, digamos, con las manos y con diferentes materiales. Bueno, entonces yo soy Leonardo, hijo de Gabriela y nieto de Josefina. Gabriela no teje, Gabriela no cose, porque mi mamá estaba dedicada pues como a otras cosas, pero mi abuela sí. Entonces, como fui hijo único durante 5 años, tuve la oportunidad de tener mamá para mí solo y una abuela muy consentidora, pues no para mí solo porque no era el único nieto, pero sí puedo decir que era uno como de los favoritos. Entonces yo pasaba mucho tiempo con mi abuela y veía como mi abuela tejía, cocinaba, era como la abuela que disfrutaba como ese tipo de cosas, me dejaba jugar con tierra. Mi mamá sí era un poquito, la mamá pues que estaba aprendiendo, que tenía otras cosas que hacer porque además tenía un almacén, entonces tenía que atender al almacén. Entonces eran como 2 mujeres, pero 2 relaciones diferentes como con cada una de ellas. Entonces en medio de todo eso apareció pues como una máquina de coser que siempre estaba en mi casa, siempre estaba tapada. Y cuando yo tuve pues como conciencia para preguntar, ¿esa máquina qué? Está dañada. Siempre mi mamá decía lo mismo, está dañada, esa máquina no funciona. Con el paso de los años, ya siendo yo un adulto, cuando en algún momento me generó curiosidad y quise sentarme y tocarla y atrevidamente, no era de motor, sí. Yo veo que la máquina prende, funciona, arranca y le digo pues ya a mi mamá, ya yo no era hijo único, yo pues tengo 3 hermanos menores, sí. O sea somos 4. Y le digo, mamá, pero la máquina funciona, la máquina está buena, ¿qué pasa? Me dice, no, es que ustedes eran pues 4 hijos, había mucho trabajo, había muchas cosas que hacer en la casa. Su papá compró esa máquina de pronto pensando que eso iba a ser una ayuda pues como en el hogar para que yo, no sé, les hiciera la ropa o hiciera otras cosas. Donde yo dijera que esa máquina estaba buena, era otra labor más, era otro trabajo para mí en la casa y yo no tenía tiempo. Entonces, muy sencillo, la máquina está mala. Y esa máquina actualmente, ¿dónde está? ¿O qué digamos, qué presencia tiene en tu vida? Esa máquina es muy importante hoy en mi vida. Esa máquina está aquí en el lugar donde estamos grabando este podcast. Bueno, ya no tenía mueble de piso, el mueble sí se lo conseguí yo por aparte. Yo empecé a coser en ella, aprendí a coser. Después me compré otra y era una máquina pues más moderna, que no funcionaba tan bien, pero yo creo que mi mamá vio la nostalgia que esa máquina generaba como en mí, vio como lo que significaba esa máquina para mí y un día me dijo, venga, deme esa máquina que usted tiene y llévese esta, que a usted le gusta es esta. Y pues yo más feliz no podía estar, esa máquina está conmigo hoy. Yo estuve
en el SENA haciendo un técnico en marroquinería. Y es increíble porque esta máquina cose cuero. Entonces con esta máquina yo hice muchas de las muestras que utilicé en ese proceso en el que estaba en el SENA haciendo marroquinería, y hasta el sol de hoy la máquina me acompaña y está conmigo. Qué bello eso. Bueno, y hablando de esos recuerdos con tu abuela, pues que digamos había ese ejercicio de acompañarla en cocinar o en tejer, ¿cierto? ¿Tejía crochet o dos crochet? agujas? Ella tejía crochet, sí. También, digamos, como en qué momento el tejido empieza a hacerte como guiños y decirte, vea, por aquí estoy. Bueno, lo que pasa es que, como te conté hace un momento, que mi mamá tenía un almacén. Estamos hablando de Urrao, Antioquia, 1978, 79. Mi mamá era muy comerciante, pues como en esa época, entonces ella venía a Medellín, compraba cosas para vender, sobre todo cosas para beber, era un almacén de ropa de niños, y en el almacén se vendía un producto que era lo más exclusivo que se vendía, pues como de los almacenes, pues como en los pueblos, y eran los ajuares para bebé, tejidos a mano en crochet. Esos ajuares los tejía mi abuela, no eran pues por toneladas, no, eso era 1 o 2 ajuarcitos y eso se iba haciendo despacio, eran muy escasos, era un asunto pues como que tenía como todo un misterio no, sino que había que encargarlo, no era pues algo que decidía, voy a ir a comprar un ajuar y ya vengo, no. Sí. Entonces esa fue la primera vez que yo como que entendí que en el almacén de mi mamá se vendía ropa para bebé, pero habían unas que particularmente eran muy diferentes y especiales. Pero yo nunca había visto hasta la fecha a mi abuela tejiéndolas. Ya con el paso del tiempo pues tengo la oportunidad de ver a ella, de verla tejiendo Sí. esos ajuares, y entonces el tejido como que hago conciencia de que existe, pero no me llama la atención. Realmente vuelve a pasar es cuando en mi adolescencia yo estoy ya estudiando en el bachillerato y quiero una mochila. Pero entonces quiero una mochila muy particular, quiero que sea negra, quiero que tenga unas rayitas de colores. Entonces empiezo a mirar y yo me doy cuenta que es que eso no se consigue, que eso no lo venden y que eso no se encarga. Y empieza ese cuento, pues, entonces ¿cómo hago si quiero una mochila con estas y estas características? Digo, pero pues eso lo tejen, eso lo hacen con las manos, pues, bueno, yo creo que yo puedo aprender y además tengo una abuela que teje. Listo, problema solucionado. Y ahí es donde me pica como el bichito, como inicialmente, como quiero tejer una mochila para mí. Aquí venía el primer paso de Leonardo para entrar en el mundo del tejido y no volver a salir. Pedirle a su abuela Josefina que le enseñara. Bueno, pues lo primero era como decirle a mi abuela, que era la persona más cercana pues que yo conocía, la única que tejía. Yo no había visto tejer absolutamente a nadie más hasta ese momento de mi vida. Yo creo que a ella le sorprendió mucho porque yo le dije, abuela, quiero una mochila. Y seguramente ella pensó que luego iba a seguir diciéndole, ¿me tejes una mochila? Pero yo le dije, abuela, quiero una mochila. ¿Me enseñas a tejer una mochila? Y eso la sorprendió de pronto un poquito a ella. Y yo no entiendo hasta el sol de hoy, pues yo creo que ya me quedaré sin entenderlo. Como su reacción me dice como, no, pues míreme, pues yo dije listo. Entonces empecé a mirarla, ella tejía, yo observaba. Yo no recuerdo el primer momento en que yo cogí la aguja, pero sí recuerdo que había cierta parte de mi abuela que quizás no me quería enseñar y yo no lograba entender. Y yo decía, pero ¿por qué si mi abuela es la más querendona del mundo, la más consentidora, hasta alcahueta era? ¿Por qué con este asunto de que me enseñe a tejer la cosa no está fluyendo como yo esperaba? Tuvieron que pasar muchísimos años para que de pronto yo entendiera o supusiera que de pronto era por mi condición de hombre, ¿cierto? Los hombres no tejen. Entonces yo creo que ella sentía como que estaba haciendo algo malo, que de pronto mi mamá iba a entrar a reprocharle, ¿usted por qué me le está enseñando a tejer al niño? Esas son cosas que ya como adulto elaboro, ¿cierto? En ese momento sí. no entendía como el por qué. Pero sí entendía que el gran gesto como de
de empatía que podía tener mi abuela conmigo en ese momento se materializaba en eso, en míreme, mi mochila se materializó y fue la mochila que me acompañó en los últimos años del bachillerato. No sé en qué momento se me perdió, desapareció de mi vida y mi mochila hoy ya no está, pues por lo menos conmigo. No sé si estará en algún lugar o qué habrá pasado con ella, pero desapareció, pero tuvo una misión muy importante en mi vida, que fue engancharme literalmente, textualmente. Y no dejarte volver a salir. Y no dejarme volver a salir de ahí, nunca más. También estaba pensando acá y es que quizá tu abuela tenía ese temor de esa enseñanza, no tanto digamos relacionado contigo directamente, sino incluso con las demás personas, es decir, qué se va a decir y también qué le van a decir a él. Ajá. Como si fuera también evitar algún sufrimiento futuro. Estaba protegiendo. Quizá también es otra opción. El hilo azul. Tejemos para unir historias. Los hombres no tejen. Eso ha pasado por la cabeza de muchas personas y quizá doña Josefina solo estaba tratando de proteger a su nieto de los comentarios y las críticas de otras personas. Pero bueno, sigamos con la historia. Leo hizo su mochila, pero uno de sus compañeros de clase quería una y le pidió que se la tejiera. Incluso la mamá de su compañero tuvo que hablar con él para decirle que se la iban a pagar. Era roja, blanca y negra. Y esa fue la primera relación de Leonardo como tejedor con el mundo exterior. Pero luego el tejido siguió siendo algo privado. Yo empecé como a tejer, pero era mi actividad solitario y era mi actividad de alguna manera como escondida. Sí. Yo hacía otras cosas, estudiaba y llegaba a la casa y se me quería desconectar, tejía. Si estaba aburrido, tejía. Si estaba contento, tejía. Para todo. Y hasta el sol de hoy pues sigue siendo así porque el tejer sirve para todos los estados. Entonces ahí arranca como primero un asunto como muy desde lo interior y muy desde lo privado, porque el tejido en mí arranca como haciendo parte de un espacio privado en mi vida. Y hablemos del Leonardo de hoy, un hombre que además conozco a través de un costurero de hombres que muy seguramente también tejían a escondidas o tejían de puertas para adentro. En algún momento recuerdo que cuando nos conocimos me decías, es que yo he logrado conocer hombres que tejían en la última habitación de la casa. Y estamos hablando ya de hoy de un hombre que tiene una marca que se llama Oveja Gris, que es profe, que es en el mundo de los tejedores y tejedoras un referente y alguien reconocido. ¿Cómo pasa eso de no quiero hacer encargos para los otros, quiero tejer para mí? ¿En qué momento ya eso empieza a ser público también? Incluso como una apuesta, si se quiere, social, ¿cierto? El tejido permite que pasen tantas cosas que uno lo único que tiene que hacer es prestarse. Uno no puede pretender como dominarlo o utilizarlo porque no funciona así. Uh-huh. Lo único que uno puede hacer con el tejido es simplemente entregarse, porque el tejido es eso, es a partir de una fibra, a partir de un elemento sencillo, construir. Yo creo que yo de una manera muy inconsciente hice eso, y el resto del trabajo lo hizo literalmente el tejido, la actividad de tejer. Con las personas cercanas, cuando yo empezaba a tejer, obviamente mis amigos se daban cuenta que yo tejía. Y el tejido empieza a aparecer es en el aula, cuando yo estoy estudiando en la Escuela Popular de Arte y tengo que ver materias teóricas que me generaban mucho aburrimiento, así me interesaran, pero me aburría, yo no era capaz de quedarme quieto, solamente en una actitud pasiva de escuchar, yo no era capaz. Y la aguja ahí en el morral, pues, y el hilo, diciéndome, oiga, yo no paraba bolas a la clase por estar mirando el morral y sabiendo que ahí había algo que yo podía hacer mientras escuchaba la clase. Pero ¿y qué pensará el profesor? Y qué pena con el profesor, él explicando y yo tejiendo. Es que es muy tenaz como todas las cosas que uno se inventa, todas las historias que se dice y se las cree.
Sí. Entonces en algún momento yo digo como que, de malas, que piense lo que quiera, yo voy a tejer. Claro, saco mi aguja, empiezo a tejer y tarda muy poquito tiempo en pasar lo que yo temía. El profesor da una explicación, genera pues como unos comentarios y después de decir alguna frase termina diciendo, ¿cierto, Leonardo? Yo, sí, profesor, usted tiene toda la razón, como lo menciona el documento, como lo dice tal autor, como se habla, como nos dijo la semana pasada. Y él se dio cuenta que yo estaba completamente atento a la clase, incluso estaba más atento que lo que los estaban mirando. Sí. Yo creo que fue un descubrimiento muy bonito para los dos, no solo para él. Yo creo que me sorprendí más yo, porque me di cuenta que si mis manos estaban ocupadas, mi mente se podía encargar como de prestarle atención al profesor. Entonces ahí un poco empieza el tejido a salir de la habitación. Ya tenía dos espacios, ya era el aula de clases teóricas y la habitación. Y empieza ahí, yo creo que fue en el aula de clase donde yo pude coger la aguja y además me sentía protegido porque era un espacio seguro. Para la calle todavía no estaba preparado, pero para el aula de la clase sí. Y después del aula de la clase, la cafetería. En la cafetería estaba también con mis compañeros, entonces ahí también era un espacio seguro. Pero en la cafetería me veían otros profesores y otros compañeros. Entonces, claro, ya ahí empiezo a ser reconocido como Leo. ¿Cuál Leo? El que teje. El que teje. Sí, el que teje. Y empiezo a generar como una actividad económica a partir de mi tejido. Ahí sí ya empezaste a recibir más encargos. Sí, porque me daba cuenta que era una manera chévere de poder estudiar, de no tener que conseguirme un trabajo que yo no quería en una oficina o haciendo alguna cosa distinta a lo que a mí me gustaba. Entonces como que ahí me enteré como, o sea que mi hobby, la cosa que yo tanto disfruto, me puede generar también ingresos. Eso fue maravilloso. Entonces ya yo empezaba a hacer cosas sencillas, hacía gorros. Llegó también en esa época el macramé, entonces con el macramé hacía manillas, collares, y en la cafetería los vendía, entonces estaban ahí pues como durante muchos años y durante mucho tiempo. Fue mi espacio seguro para tejer. Ahí fue donde se desarrolló como, yo diría que la etapa más importante de este proceso en la Escuela Popular de Arte. De ahí, bueno, ya surgió entonces que fue la secretaria la que me tiró a un salón de clases, a dictar clases. Me dijo, mire, llamaron aquí a preguntar que si aquí dábamos clases de tejido. Y yo dije que sí. Es para ir a una acción comunal a unas señoras. Leonardo, vea, es usted. Y yo, pero estás loca. Sí, yo lo he visto tejiendo en la cafetería. Usted sabe, usted es capaz. Vaya, o sea, ella ni siquiera me estaba consultando si yo quería, si yo podía. No, ella me dio la orden y me mandó. Y yo, muerto del susto, obedecí. Y ahí fue como la primera vez que yo fui profesor, ¿cierto? No tenía ni la menor idea de qué eran las cosas y cómo funcionaban, pero la vida me puso ahí. Actualmente no hay relación del Leonardo profesor con la abuela que le enseñó a tejer con la única indicación de que la mirara. Él ha encontrado en la enseñanza del tejido todo un reto. Y la primera vez que una persona llegó y me dijo, yo quiero aprender a tejer, pero es que hay un problema, ¿pero qué? O sea, ¿qué tan horrible que tienes que decirme? Y después de tremendo protocolo, pues, y de tremendas vueltas, me dice, es que yo soy zurda. Yo, no, pues se acabó el mundo. Una zurda quiere aprender a tejer. No, y yo no entendía, para mí no era, o sea, pero ¿cuál es el drama? Claro, después de empezar el proceso con esta mujer y entenderla, me doy cuenta del drama tan tenaz que puede tener una persona zurda, pues llevado a cualquier esencia y a cualquier otro ámbito de la vida, es ser distinto, hacer las cosas de una manera diferente a como las hace la mayoría de la gente. Te puede traer muchos problemas, muchísimos problemas. Sí, tenía todo el derecho de hacer el drama que hizo. Como yo venía con esa inquietud de hacer otras cosas con la mano izquierda, ese día me dije, no, yo también puedo tejer con la mano izquierda. Y empecé a aprender a tejer con la mano izquierda. Tengo alumnas zurdas que les gusta mucho pues tener una persona que no les dice, míreme de frente o mírese en un espejo o míreme y vea a ver cómo hace. Soy muy lento, soy torpe, pero ellas dicen que les encanta que sea lento y sea torpe
porque les explico con más paciencia que a las personas diestras, obvio. Con la mano derecha soy más hábil, entonces le digo, mire, así, pum, 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 y así fue. ¿La vio? ¿No la vio? Bueno, venga, pues yo vuelvo y le muestro. He recibido muchos aprendizajes muy bonitos a través de enseñar a tejer, porque como todos tejemos por un motivo distinto y llegamos al mundo del tejido por un motivo distinto, y desde deseos de montar emprendimientos hasta superar decepciones amorosas, terminan siendo motivos de aprender a tejer, elaborar duelos, recomendaciones de un psicólogo. Hay tantos motivos para querer tejer como tejedores. ¿Y cuál es el motivo hoy de Leonardo para seguir tejiendo tantos años después? Es que es una cosa increíble. Cuando yo empecé a tejer, yo sí me di cuenta de eso. Yo dije, esto no va a parar, esto no es una cosa que yo diga, esto no tiene meta. Aquí nunca vas a decir llegué. Hoy en este momento particular de la vida, mi motivo para tejer es empezar a tener disponibles en el espacio comercial que he creado, que lo mencionaste ahorita, que es Oveja Gris, una cantidad de cosas, de accesorios, de muestras, que yo siempre había soñado encontrarme en las tiendas cuando yo iba a comprar material. Y tejiendo, por supuesto, o sea, nunca dejo como la raíz. No es que esté dedicado ahora a pura labor pues de exploración y trabajo de campo y haya soltado la aguja, no, para nada, jamás. La primera vez que vi a Leonardo Benítez fue en el claustro de Confama en San Ignacio y estaba rodeado de unos 20 hombres que tejían y conversaban. Pero el costurero de la casa, Hombres que Tejen, será otra historia en El Hilo Azul, y además Oveja Gris, como el espacio comercial que creó Leonardo, también tendrá su historia. Antes de despedirnos, le pedí que me enseñara o me recordara algún punto de crochet para un proyecto de tejido que haré en cada episodio de este podcast. Les pido que cierren los ojos y se imaginen el punto garbanzo. Bueno, yo estoy haciendo en estas conversaciones un cuadrito como si fuera una planita de puntos. Quiero no devolverme, si está quedando torcidito, no hay que seguir. También como honrando ese proceso y sobre todo las cosas que se aprenden en este tipo de conversaciones. Aquí he hecho puntos altos, puntos bajos, punto V. Entonces te quiero proponer que me enseñes o me recuerdes algún punto. Perfecto. Bueno, vamos a ver, cerebro en blanco en este instante. Estamos sobre palitos. Vamos a empezar a hacer garbanzos. Los garbanzos se construyen por el revés de la puntada. O sea que si yo tejo garbanzos en este momento, yo los voy a ver, pero por el otro lado. Voy a quitar una cadeneta porque habíamos subido con más y vamos a empezar aquí. 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora en el siguiente voy a poner una lazada y voy a hacer 4 palos incompletos en el mismo punto, o sea, palos que no se terminan. Este es el segundo sin terminar, pongo la lazada, paso solo por los 2 primeros, llevo 3 y este es el cuarto. Cuando ya tengo los 4, son 5 hebras en la aguja. Esta es la que traía tejiendo y estas 4 son las de los 4 palos sin terminar. ¿Sí? Tomo una nueva hebra y paso por todos. Sin hacer cadenetas y sin hacer nada, voy al que sigue y hago un medio punto, 2 medios puntos, 3 medios puntos, 4 y 5. Mira cómo se va formando el garbancito. Síganos en Instagram como Hilo Azul Crochet porque allí estaremos compartiendo el video con la explicación del punto garbanzo. Gracias a Leonardo por ser inspiración y punto de partida para estas historias. Para que vamos terminando, ¿qué sería hoy de la vida de Leonardo sin el tejido? No, pues es que es como pregunta sin respuesta. No. Es que es como, seguramente, ¿cierto? Sí, seguramente algo se estaría haciendo. Lo que pasa es que no se me ocurre nada bonito para decir. Muy posiblemente una vida muy infeliz, una vida muy
No sé, pero no se me ocurren cosas chéveres, la verdad. Yo creo que estaría muy aburrido, me la estaría pasando muy mal. Leo, muchas gracias. Qué conversación tan bonita. Carol, a ti muchas gracias por estar por aquí tejiendo conmigo. Eso me parece maravilloso. Este podcast hace parte de Hilo Azul Crochet.